Las causas de la crisis mundial actual. Gran parte de los análisis que se han realizado de las causas de la crisis se han centrado en la crisis financiera, y de los miles de trabajos y artículos que han atribuido la crisis actual a la situación financiera, destacan los trabajos de Hyman Minsky, uno de los pocos economistas que predijo el colapso del sistema financiero. De ahí se le considere como el analista que mejor ha definido la causa de la crisis, centrándola en el comportamiento del capital financiero. Tal como escribió Martin Wolf en el Financial Times de septiembre de 2008. Cito: la respuesta a la pregunta del porqué de la crisis ya la tenemos. Minsky ya nos las dio y llevaba razón. Se ha desarrollado así una bibliografía larga y extensa sobre las causas de la crisis financiera y cómo ésta ha generado la crisis económica. De ahí la gran cantidad de artículos, tanto en la literatura científica como en la prensa en general, sobre las consecuencias de la desregulación de los mercados financieros e introducción de nuevos productos de alto riesgo que originaron la crisis financiera y como resultado la crisis económica. La consecuencia de este enfoque ha sido que la mayoría de propuestas para resolver la crisis han tenido como objetivo salir de la crisis financiera mediante ayudas a la banca y medidas dirigidas a su regulación, junto con políticas encaminadas a desincentivar los comportamientos especulativos por parte de los gestores bancarios, además de acciones sancionadoras de tales comportamientos con el objetivo de paliar el enorme descontento general hacia la banca por parte de la población. El problema de tales intervenciones es que, aunque necesarias, muchas de ellas son insuficientes, porque no es la crisis financiera la que determinó la crisis económica, sino al revés. Fue la situación económica la que creó la crisis financiera. De ahí, aunque se resolviera la crisis financiera, el problema económico de base permanecería. ¿Qué pasó antes de que se iniciara la crisis financiera? El pacto social capital-trabajo que había existido después de la Segunda Guerra Mundial se rompió debido al poder del mundo empresarial de las grandes compañías que en Estados Unidos se conoce como la corporate class. El pacto social había posibilitado el elevado crecimiento económico desde 1945 hasta mediados de los años 70. En el sector industrial, el pacto daba lugar a convenios colectivos de 5 años inicialmente firmados por el Sindicato del Automóvil y las 3 compañías de automóviles de Estados Unidos, que se convertían en el punto de referencia para el resto de convenios colectivos en tal sector. En ellos, los salarios estaban ligados a la productividad, de manera que el crecimiento de la última determinaba el crecimiento correspondiente de los salarios. Durante aquel periodo, la riqueza creada por el aumento de la productividad se distribuyó a todos los sectores, beneficiándolos a todos ellos. Desde 1949 a 1979, el incremento de la renta de la decila inferior fue de un 116% y el de la decila superior fue de un 99%. Esta situación cambió durante la administración de Carter, cuando el gobernador del Banco Central estadounidense, el señor Paul Volcker, creó una recesión aumentando los intereses bancarios a fin de crear un elevado desempleo y reducir los salarios. El argumento utilizado es que había que reducirlos a fin de controlar la inflación. En realidad significaba un cambio en las relaciones de poder de clase que dio origen a unas políticas fiscales y económicas que claramente beneficiaron a las rentas de capital y a las rentas superiores. Fue el fin del pacto social y ello determinó que a partir de entonces los crecimientos de la productividad no se tradujeran en un crecimiento paralelo de los salarios. Actualmente, el mundo vive la crisis más aguda en las relaciones internacionales de la historia de la ONU, declaró el secretario general del organismo, y cito:
Desde la creación de la ONU, hace 70 años, la crisis actual es la más complicada. Fin de la cita. Ban señaló que la crisis se enmarca en el contexto de varios conflictos regionales, el extremismo, el terrorismo, la pobreza y varias epidemias. El secretario general lamentó que aún no haya unidad sobre la solución a estos problemas, incluso entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A la vez señaló que en cuanto haya solidaridad y entendimiento de estos problemas, se podrán definir las vías para resolverlos. Respecto a la situación en Siria en particular, el futuro del presidente Bashar Assad destacó que lo deben decidir los propios sirios. Agregó que se trata de un principio base de la democracia y de la Carta Magna de la ONU. Según Ban, los líderes de Estado deben aprender a gobernar con participación de todas las capas sociales. El secretario general atribuyó el auge del extremismo y el terrorismo al que se enfrenta Siria a los errores de las autoridades, la corrupción, la injusticia, la desigualdad y la pobreza. Por lo tanto, afirmó, los líderes mundiales deben prestar atención a las necesidades de sus ciudadanos. Ban indicó que abordará la cuestión siria con los ministros de Exteriores de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Conclusión. Esta recesión tiene una intensidad enorme. Hay un colapso de todos los mercados y la desconfianza es total. El mercado interbancario no funciona y se generan círculos viciosos. Los consumidores no consumen, los inversores no invierten y los bancos no prestan. Hay una paralización casi total de la que no se escapa ningún país. Por consiguiente, es clave reconocer a la brevedad lo inevitable y obvio de la recesión global. La incertidumbre es enorme, pero si de algo podemos estar seguros es de que la recesión será profunda, larga y global.